Buen día a todos. Es para mí muy grato hacer parte de este curso de actualizaciones pediátricas de la Fundación Santa Fe de Bogotá en la edición número 38. Estoy muy contenta de poder participar y poder hacer esta ponencia de asma potencialmente fatal, su identificación y manejo en urgencias. Entonces, para el desarrollo de esta conferencia, vamos a tener en cuenta estos objetivos. Uno, hablar acerca de las generalidades. Dos, de la clasificación. Tres, acerca de la fisiopatología. Cuatro, del manejo como tal, el plan luego de crisis y las conclusiones. Entonces, dentro de la búsqueda de la literatura que realicé para esta conferencia, puse este término MESH en esta base de datos donde encontré que desde hace 30 años pues existen cerca de 335 registros indexados bajo ese término. Para cuando hacemos el ajuste de la literatura para niños enfáticamente tenemos 89 resultados y si ustedes se fijan, la tendencia no ha sido en aumento, sino más bien se ha mantenido estable en el tiempo con unos años que han tenido menos publicaciones. Esto debido a que el tratamiento agresivo de la enfermedad de base y mantener controlada la enfermedad, pues ha permitido que se produzcan menos crisis fatales afortunadamente en los niños. Entonces, ¿cómo se define o cómo se conoce el asma potencialmente fatal? El asma potencialmente fatal es una crisis de asma de extremada gravedad que condiciona un mayor riesgo de fallecer por asma, que promueve un pronto monitoreo, un tratamiento agresivo y un control de la enfermedad. Se han definido y han existido varios criterios para definirla y poder saber si estamos ante una crisis que sea potencialmente fatal o un niño que ha tenido previamente una, pero básicamente el diagnóstico se realiza teniendo en cuenta uno o más de los siguientes criterios. El primero, tener una historia de intubación orotraqueal por asma. Eso es clave tenerlo siempre en cuenta porque cuando un niño ha sido intubado por asma, queda como un tatuaje para toda la vida que debe ser recordado siempre que fue intubado por una crisis de asma. Segundo, que se produzca acidosis respiratoria aguda, un pH menor de 7,35 o falla respiratoria por asma aguda severa, dos o más episodios de neumotórax agudo o neumomediastino por asma, o dos o más episodios de asma severa aguda a pesar de uso prolongado de corticosteroides orales y otros medicamentos antiasmáticos. Para poder hacer esta definición, pues se ha encontrado en la epidemiología que ha variado en el tiempo el número de casos reportados y se sabe hoy en día que afecta 5 de cada 100.000 pacientes asmáticos por año. Los términos como asma severa, asma difícil de tratar y asma no controlada no corresponden a asma potencialmente fatal. Y quiero hacer hincapié acá porque muchas veces se han enmascarado o se han reportado de esta manera, pero el asma potencialmente fatal, como vimos en la diapositiva anterior, tiene una definición clara que debemos siempre nosotros revisar para poder hacer el diagnóstico del paciente. La frecuencia pues varía según el criterio empleado. Hay algunos que solo la clasifican por el uso de ventilación mecánica, por la presencia de paro cardiorrespiratorio o presencia de parada cardíaca ante un evento de crisis asmática, pero el mayor criterio que se ha encontrado es que los niños que presentan asma potencialmente fatal, la no adherencia al tratamiento está casi siempre presente dentro de ellos. Sin embargo, más adelante vamos a ver cómo otro grupo de pacientes que cumplen la terapia pueden presentar crisis también fatales. ¿Esto por qué se debe? Pues porque existe en el mundo una corticofobia que es generalizada, no solamente para los padres, sino también para, en ocasiones, el personal médico que atiende niños, y no solo niños que hayan tenido crisis casi fatales, sino crisis habituales que son manejadas en el servicio de urgencias. Las diferentes series han informado una corticofobia que va desde el 19% hasta el 67%, dependiendo del cuestionario que se utilice para indagar respecto a ese tópico. Entonces, ¿cuáles son las razones para que la gente no se adhiera y se puedan presentar crisis que puedan llevar a que una
a que un niño presente una crisis potencialmente fatal, que tenga una enfermedad psiquiátrica de base, que tenga rechazo de la condición de base o de la enfermedad como tal, los adolescentes que son un periodo crítico dentro de la edad pediátrica para favorecer la adolescencia, tener miedo a la prednisona y específicamente, pues como ya se lo mencioné, a los corticoides en general, que tengan un adecuado conocimiento acerca de la enfermedad o de hacer insight de ella, tener una familia que sea caótica o disfuncional o que exista abuso de niño by proxy. Esto es importante reconocerlo porque cualquiera de estos escenarios que esté presente en una atención de un niño que aún no haya presentado una crisis casi fatal, pues reconocerlo tempranamente nos va a favorecer el abordaje temprano. Entonces, dentro de los factores de riesgo que se han encontrado en la edad pediátrica es, aparte de tener asma, tener asociado alergia alimentaria, tener un bajo estrato socioeconómico, residir en el área urbana, ser de género masculino, tener múltiples consultas, urgencias, y esto es muy importante porque por lo general estos niños van por resfriados comunes, por síntomas nasales, por presencia de fiebre, por presencia de tos y en ocasiones se enmascaran dentro de un cuadro de catarro. Sin embargo, si el niño ha tenido admisión a la unidad de cuidado intensivo en el año previo, esto puede hacernos sospechar o hacernos pensar que pueda tener una nueva crisis que requiera manejo en unidad de cuidado especial. Pero cuando se realizan las revisiones sistemáticas y se le da a cada uno de estos anteriores factores de riesgo como un peso debido a los desenlaces buscados en la evidencia, los tres más grandes son haber tenido previos ataques que sean de alto riesgo, que tengan síntomas persistentes a pesar de la terapia y que tengan un pobre acceso a los servicios de salud. Entonces, teniendo en cuenta esto y nosotros teniendo el panorama del niño que consulta urgencias por síntomas respiratorios, pues debemos tenerlos más en cuenta. Pero no solamente los síntomas o los factores de riesgo se derivan de los niños, de los padres y de la comunidad. Hay unos aspectos relacionados directamente con el personal que atiende también a los niños con asma. Y dentro de lo que se ha encontrado de esas fallas que cometemos del personal médico, pues es muy importante reconocer que en ocasiones también existe corticofobia en el personal de atención médico y por eso debemos dar planes de educación como esta oportunidad de este evento. Tenemos que incentivar la presencia y aumentar la adherencia de los pacientes de tratamiento con asma, sobre todo utilizando las diferentes medicaciones, evitar el miedo al uso de los corticoides, de la prednisolona, entender adecuadamente el diagnóstico, el tratamiento y todas las condiciones relacionadas con esto para que podamos entregar una información clara y ajustada a la realidad para permitir que los niños tengan un adecuado tratamiento y las familias también. Fíjense ustedes que una de estas causas es la falta de remisión temprana de los niños, ya sea al alergólogo, al neumólogo o a la instancia que se requiera para que tengamos niños que tengan su enfermedad controlada. Entonces, ¿cómo se clasifican las crisis de asma potencialmente fatales? Las crisis de asma potencialmente fatales, pues, tienen su clasificación de acuerdo a fenotipos de presentación relacionado con la presentación clínica, el tiempo que transcurre desde el ingreso hasta la atención, los aspectos patológicos que se han encontrado en las biopsias transbronquiales de pacientes que han tenido crisis y la respuesta al manejo. Se describen entonces dos fenotipos para las crisis de asma potencialmente fatales, unas que son el de inicio gradual y otro grupo que es el de inicio súbito. La de inicio gradual, por lo general el curso transcurre entre 2 a 5 días, es la más frecuente en el servicio de urgencias, hasta el 85% de los casos corresponde al fenotipo gradual. Por lo general, cuando se analiza la patología, predomina el componente de tapones de moco con infiltración eosinofílica en la membrana basal. La respuesta al tratamiento es leve o gradual, poco a poco, y el curso de la hospitalización se hace por varios días y en ocasiones se ha planteado que la prevención en este tipo, en este escenario de pacientes, es posible. Por otro lado, en las crisis que son de inicio súbito o que son de fenotipo como de inicio más agudo y más grave en el servicio de urgencias, por lo general tienen un curso que corresponden a asma que se ha denominado el asma asfíctica o aparece en
horas, que se presenta en el 15 al 20% de todas las crisis potencialmente fatales, no se asocia con tapones de moco en la vía aérea, pero tienen una infiltración neutrofílica. ¿Esto qué quiere decir? Que depende de otros mecanismos no derivados de alergia que también inflaman la vía aérea y hacen que tengamos obstrucción bronquial. Por lo general, este tipo de fenotipo de asma potencialmente fatal responde muy bien al tratamiento, la hospitalización es corta y no se sabe el papel de la prevención en ellas, pero de todas formas, siempre que exista el antecedente de una crisis potencialmente fatal, las estrategias de prevención ocupan el primer renglón de manejo en ellos, ambulatorio. Entonces, estos son cortes de histología de pacientes que han tenido crisis potencialmente fatales. Este es un paciente que tiene una metaplasia escamosa con un engrosamiento de la membrana basal y con infiltración, si ustedes ven aquí, de una gran cantidad de linfocitos a nivel de la membrana basal. Por otro lado, este es el epitelio respiratorio que debemos tener en los niños que son de apariencia normal, las células ciliadas cilíndricas con estos cilios que se mueven acorde al batido ciliar, pero cuando tenemos pacientes con asma no tratadas se va a presentar una desorganización completa del epitelio bronquial y esto hace que el fenómeno inflamatorio pues persista. Cuando hablamos cuáles son los fenotipos de asma que más tienen o mayor riesgo de presentar asma casi fatales, lo que hemos encontrado en la literatura es que todos los fenotipos de asma, ya sea las de predominio alérgico, las no alérgicas, las que tienen TH2 alto, TH2 bajo, todas pueden debutar como una crisis de asma potencialmente fatal, ya sea que se originen tempranamente en la edad pediátrica o que se presenten después en la edad de adolescencia o adulto joven. Entonces se había considerado que solamente los niños que tenían pobre control de sus síntomas son los que tienen crisis casi fatales, pero cuando se han hecho o se han analizado las diferentes cohortes, se han encontrado que así los niños usen terapia controladora, el estar expuesto a alergenos y a la contaminación medioambiental también pueden ser detonantes de crisis casi fatales, para tenerlo en cuenta. Y esto en la edad pediátrica, pues es una consideración muy importante. Además, los niños tienen una baja percepción de la disnea. Por lo general, nosotros vemos niños que corren cuadras y cuando refieren que se sienten fatigados o dolor en el pecho es porque ya tienen un espectro o una gravedad mucho mayor de la crisis. Debemos siempre pensar que los niños que se quejan de dolor torácico con síntomas que han sido inusuales o persistentes en el tiempo pueden tener o ya deben estar instaurando una crisis que puede ser más adelante convertirse en una crisis que sea potencialmente fatal. Cuando nosotros ya definitivamente tenemos el niño en el servicio de urgencias, pues lo más importante es poder reconocer la crisis tempranamente. En el triage nosotros no podemos dejar a un niño que ha tenido el antecedente de intubación orotraqueal por crisis de asma esperando a la atención, sino que inmediatamente debería ser atendido, monitorizado y iniciar el manejo específico de la crisis asmática. ¿Cuáles son las pautas que se recomiendan en el servicio y prontamente en el servicio de urgencias? Primero, iniciar el manejo desde el ingreso, que sea temprano y pronta la atención, evitar el retraso del inicio de la terapia, hacer un interrogatorio que vaya dirigido a los síntomas respiratorios, establecer el nivel de control, los factores desencadenantes, pero no más importante, el examen físico. Debemos revisarlos de arriba a abajo, buscar siempre en extremidades otros signos de alteración, descubrir el tórax y favorecer o iniciar un monitoreo estrecho dependiendo de la gravedad de la presentación clínica de la crisis. ¿Por qué esto? Porque las crisis asmáticas que son casi fatales pueden terminar en un asma que es fatal. En los niños, afortunadamente, el porcentaje de crisis que son fatales no es muy alto, pero cuando no se hace el reconocimiento temprano y no se inicia la terapia específica, nos vamos a gastar el doble del tiempo tratando esa crisis de asma. Entonces, ¿qué sucede? La fisiopatología básicamente de esa crisis es que existe una fatiga muscular con una acumulación de ácido láctico, hipoxia tisular y choque debido pues a la falta de oxigenación en la mayoría de los tejidos. Esto derivado no solamente de la obstrucción de la vía aérea a nivel bronquial, sino también que se aumenta la frecuencia respiratoria. Hay unos fenómenos de tratamiento de aéreo y acuérdense ustedes que cuando el bronquio está muy obliterado, pues puede entrar aire pero no puede salir y ese mecanismo de válvula hace que se condicione una hiperinsuflación
que va a llevar al colapso cardiovascular cuando no es detenido tempranamente. Al aumentar el volumen de pulmonar de tipo bipulmonar, pues hay una compresión auricular derecha que esto disminuye el retorno venoso y por eso pueden llevar a paradas tanto cardíacas como respiratorias si no se interviene tempranamente. Es por esto que cuando se analizan las cohortes de pacientes, sobre todo este estudio colaborativo que es el más grande que se ha hecho a nivel mundial, con 8 unidades de cuidados intensivos, que es dentro de un grupo colaborativo de una red de UCIs pediátricas, que se hizo un trabajo entre el 2005 y el 2009, encontraron que en niños menores pues, de 18 años, 261 niños habían tenido crisis casi fatales. De estos, el 13%, fíjense ustedes, el 13% no tenía historia previa de asma, el 84% afortunadamente sobrevivieron sin complicaciones, el 12% presentó alguna complicación, ya sea barotrauma, nemomediastino o requerimiento de una intervención adicional, y el 4% de ellos fallecieron. Aunque es la mitad de la cifra reportada para adultos, el 4% es un número muy importante de niños que finalmente llegaron a la muerte cuando la crisis se instauró y fue fatal. 10 llegaron con paro cardíaco antes de la admisión y estos pacientes pues sí requieren intubación casi que prehospitalaria para poder sobrevivir. Entonces, las P significativas cuando se hizo el análisis de subgrupos teniendo en cuenta pues los desenlaces en cuanto a ventilación mecánica, la estancia hospitalaria y el tiempo que pasaron total de la hospitalización, básicamente se encontró que es para estos 3 desenlaces que les acabo de mencionar, la P fue significativa. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos prevenir cuando se presenta una crisis de asma casi fatal? Primero, evitar la hipoxemia, la hipercapnia, que lleguemos a un estasis de acidosis láctica, el fenómeno de hiperinsuflación dinámica que condicione la disminución del retorno venoso y la caída del gasto cardíaco. ¿Por qué? Porque los desenlaces ya se sabe que dependen directamente del tratamiento prescrito y como se los había mencionado anteriormente, pues esta es la vía aérea de un niño asmático durante un ataque o una crisis y lo que vemos es que hay una hipertrofia de ese músculo liso que es mucho mayor alrededor del músculo de la luz bronquial y esto condiciona que junto con el edema pues haya un nivel crítico de obstrucción a nivel de la vía aérea. Para atender a estos niños se ha planteado usar un score. Yo traje el PAS porque es el que nos encontramos validando en este momento. Estamos en la fase 2 del estudio. Ya logramos hacer la traducción y la retrotraducción del cuestionario y estamos ahorita para la implementación de la validación. Y si ustedes se fijan, es un score muy sencillo que puede clasificar la crisis tanto en leve, moderada y severa, teniendo en cuenta la frecuencia respiratoria, los requerimientos de oxígeno, los hallazgos a la auscultación, la presencia de retracciones y la disnea. Entonces, una vez hemos nosotros clasificado la crisis y la severidad, todos los pacientes deben entrar al tratamiento. Después de esto, si nos encontramos ante una crisis que es severa o que amenaza la vida, inmediatamente debemos hacer el trámite para poder remitirlo a la unidad de cuidado intensivo porque es el mejor sitio donde se pueden encontrar los niños para que sean tratados de la manera adecuada. Esta es una de nuestras pacientes de 10 años que debutó con asma de casi fatal, teniendo su primera crisis de asma y un neumomediastino en el debut de su primera crisis de asma. Entonces, al inicio, todos los niños deben recibir oxígeno suplementario, un acceso endovascular, y esto es clave porque todos los niños deben tener líquidos endovenosos para poder manejar el choque obstructivo que necesita líquidos y manejar la otra descompensación hemodinámica derivada de la crisis, el inicio temprano de la terapia broncodilatadora y la instauración de los esteroides sistémicos vía endovenosa. Aquí diferimos un poquito de la crisis asmática habitual, donde podemos dar el chance y que si el paciente no tolera la vía oral, podemos dárselo endovenoso. No, aquí de regla siempre deben hacerlo. Y la terapia broncodilatadora para la guía de Gina de este año propone el uso entre 4 a 10 puff de dosis inhalador, dosis medida de salbutamol con espaciador cada 20 minutos durante la primera hora con una adecuada técnica inhalatoria, verificando siempre la respuesta, ya dije, hace una intervención, evaluamos con el score y plantear las intervenciones adicionales. El uso de epinefrina no está indicado, solamente si está asociado a la crisis, la presencia de angioedema o de anafilaxia.
Si nos preocupamos porque de pronto existe algún niño que no pueda responder al beta-2, en este estudio del polimorfismo de los receptores beta-2 en niños colombianos demostró que afortunadamente no se encontró una variabilidad en polimorfismos y la mayoría de los niños van a responder a esta intervención. Entonces, a veces tenemos dudas si nebulizado, si inhalador dosis medida, y en este estudio, que fue un estudio controlado y al azar, se encontró que en las exacerbaciones severas de asma, la administración de salbutamol, hidromuro y ipatropio por inhalador dosis medida con inhalocámara y máscara más oxígeno fue más efectiva que la terapia nebulizada. Quiero hacer un paréntesis porque en ocasiones hay un grupo pequeño de pacientes que se siente mucho mejor y responde más a terapia nebulizada. En cuanto a los corticoides, ya sabemos administrar de primera línea, terapia temprana, estas son las dosis recomendadas por Gina durante este año, y lo que sabemos es que tenemos la otra opción y es que podemos utilizar los corticoides inhalados más el beta-2 de acción prolongada, pero ¿qué quiero decir acá? Aunque aparece como una opción para tratamiento de crisis, no es para el tratamiento de crisis potencialmente fatales o de crisis que sean severas. ¿Por qué? Porque el contenido máximo que podemos dispensar de beta-2 de acción prolongada es fijo. Podemos dar hasta 72 microgramos de formoterol cuando está asociado con budesonida o 42 cuando está asociado con beclometasona, y en una crisis podemos consumirnos más de ese número de beta-2 de acción prolongada, de esos microgramos, y cuando ponemos mucho beta-2 de acción prolongada se pierde la acción del beta-2 de acción corta. Para tenerlo en cuenta y no olvidar, a pesar de la recomendación, es para un grupo diferente de pacientes. Entonces aquí está el uso temprano en la primera hora de los esteroides sistémicos en el asma aguda, pues puede favorecer y disminuye los desenlaces no solamente en la admisión hospitalaria, sino también a la respuesta a las otras intervenciones que se están planteando. Entonces, como vemos hasta ahora, vamos en nuestras primeras tres renglones del tratamiento, donde se puede hacer en el departamento de urgencias, pero una vez el niño muestra que no ha respondido, la siguiente estrategia, fíjense ustedes, siempre debemos buscar una unidad de cuidado especial, sea intermedio, sea intensivo, reanimación, donde pueda estar monitorizado, y nos vamos a las siguientes intervenciones. Se plantea el uso de sulfato de magnesio en niños que fallan a la terapia inicial. Cuando tenemos la disponibilidad de medir el PEF y está por debajo del 60%, podemos iniciarlo tempranamente, y los estudios han planteado su uso endovenoso y lo dejé en rojo las presentaciones isotónicas para nebulizar. Las inhaladas isotónicas no están disponibles, no se puede nebulizar la ampolla como algunos han planteado en el país de ninguna manera, y lo que se ha visto es que mejora las pruebas de función pulmonar en las crisis y puede ayudar al manejo, sobre todo en los pacientes que no van respondiendo satisfactoriamente a la terapia. Aquí está, si la estrategia en bolos, si la estrategia en dosis altas para sulfato de magnesio en el departamento de urgencias, ¿cuál va a ser la intervención? Pues se ha encontrado que dosis altas, tanto como hasta 50 microgramos kilo hora por 4 horas, con una dosis máxima de 8.000 miligramos, pueden ser efectivas disminuyendo la estancia hospitalaria, los costos, y disminuyendo la admisión por debajo hasta de 24 horas. Sin embargo, existen niños que a pesar de esa terapia no muestran mejoría y tenemos que ir a un paso siguiente, como es el uso de las metilsantinas. Están la aminofilina y la teofilina, sin embargo, tienen una pobre eficacia y un perfil de seguridad que es muy estrecho, por eso de golpe no la recomendamos dentro de la terapia habitual, porque existe un mayor riesgo de efectos secundarios con la administración, sobre todo la aminofilina endovenosa. Para estas otras terapias, solamente me dediqué a buscar punto por punto porque son terapias exclusivas de cuidado intensivo y es un escenario de muchísima más gravedad, pero pueden presentarse o pueden ser utilizadas. En cuanto a la terapia con Heliox, lo que se ha visto en este estudio descriptivo es que helio se ha venido utilizando cada vez menos en las unidades de cuidado crítico. Si ustedes se fijan, esto es el porcentaje de prescripciones de helio a través del tiempo, y estos son los últimos 10 años. Y lo que se ha encontrado es que, por lo general, en este estudio de cuidado intensivo de 42 hospitales, se ha venido disminuyendo la prescripción, y dado que no ha mostrado mejoría en ciertos desenlaces que son críticos para el tratamiento del asma.
Entonces, llegado el momento, cuando una crisis potencialmente fatal requiere intubación, pues lo ideal es que este representa pues un momento crítico durante la atención. Lo ideal es que se haga de manera controlada, con monitoreo estricto, idealmente en la unidad de cuidado intensivo, y cuando es en el ámbito de la atención prehospitalaria, pues está indicado en caso de presencia de paro cardíaco o paro respiratorio. Sin embargo, existen una gran cantidad de estrategias antes de llegar a la ventilación invasiva. Ya sabemos que el uso de la ventilación no invasiva en el ambiente hospitalario, pues hay, aunque el nivel de evidencia no nos soporta tanto, pero sí ayuda en cierto grupo de pacientes. La presión positiva en ocasiones se puede convertir como en una ayuda que no puede facilitarnos de todas las estrategias de ventilación del paciente, pero hoy en día tenemos la estrategia de cánula de alto flujo que puede ser prometedora, sobre todo en los pacientes que tienen crisis agudas y que son de aspecto severo. En cuanto a lo que hemos visto hoy en día es que aparte que podemos suministrar y favorecer el soporte respiratorio como tal, pues también puede ser un medio de obtener una oxigenación adecuada, permitiendo una fracción inspirada de oxígeno mucho mayor. Hay otras intervenciones en el ambiente de cuidado intensivo, solamente por mencionarlas, como la membrana de ventilación extracorpórea, ECMO, el uso de ketamina, el uso de anestésicos inhalados. Sin embargo, pues no son los objetivos de esta presentación y solamente los menciono. Pero en realidad, ¿qué es lo importante o qué se plantea como en un futuro de evitar esos ataques de asma que son potencialmente fatales? Lo que se ha presentado hoy en día es que existe una gran cantidad de biomarcadores que nos permiten fenotipificar a los pacientes. Hay unos aspectos que son de tipo no solamente biológico en los biomarcadores, sino también de tipo genético, que se relacionan con crisis que son exacerbaciones frecuentes o repetitivas, que llevan a remodelamiento de la vía aérea, disminuyen el BF1 y favorecen una alta morbimortalidad. Pero la estrategia de prevención, iniciando tempranamente, una vez se reconocen estos biomarcadores que se pueden hacer mediante la identificación de marcadores volátiles en el aire exhalado, pues nos van a permitir que tempranamente nosotros, antes de la presencia de una crisis, pues podamos intervenir. ¿Qué hemos aprendido de las crisis de asma potencialmente fatales? Que lo más importante es la prevención, el trabajo en equipo, poder tener a los niños adecuadamente controlados en el ámbito ambulatorio y evitar todos los desencadenantes que puedan llevar a crisis, y esto en un futuro pues tengamos menos niños con asma en la unidad de cuidado intensivo. Afortunadamente, en tiempo de pandemia, los niños con asma no han sido los que más se han visto afectados por el tema de la presencia de menos receptores a nivel de la mucosa bronquial, que son los receptores donde se fija el virus, y esto ha hecho que no sea el grupo de pacientes desde el punto de vista respiratorio más frecuentemente afectado, y lo hemos visto en las diferentes revisiones, en los grupos de pacientes que van a la unidad de cuidado intensivo, a pesar de los análisis que se han realizado. Para terminar entonces, el tratamiento de las crisis y el abordaje de las crisis que son potencialmente fatales, pues debe ser un manejo en equipo, desde la llegada de urgencias, el reconocimiento temprano, el abordaje por pasos y la estrategia pues basada en objetivos, con el objetivo de que los niños no vayan a terminar en un desenlace fatal y podamos brindar la mejor terapéutica para ellos. Vamos aquí ya para terminar, solamente plantear las conclusiones de la presentación, y las presentaciones, las conclusiones derivadas de esta presentación es que el asma potencialmente fatal puede ser la primera manifestación de asma, por eso debe ser reconocida, puede presentarse estas crisis desde cualquier grado de control de la enfermedad, debe realizarse un abordaje sistemático y temprano que mejora los desenlaces, un manejo ajustado a la severidad en el ámbito adecuado, y existen hoy en día múltiples estrategias de tratamiento para prevenir las crisis y reconocerlas y hacer un manejo temprano. Muchas gracias y estoy atenta a sus preguntas y comentarios.